Hola, bienvenidos a Fuegonet Argentina. Hoy vamos a iniciar un curso muy especial. Es el curso introductorio a lo que son los sistemas de rociadores. En esta primera parte vamos a llevar a cabo la introducción a los sistemas de rociadores. Vamos a conocer de qué se trata, los diferentes tipos de rociadores que existen, cómo funcionan, cómo son las ampollas, cómo son los bimetálicos, cómo son las distintas conformaciones que tenemos en cuanto a la estructura propiamente dicha de los rociadores instalados. En esta oportunidad también vamos a definir por qué la conveniencia de los rociadores. ¿Por qué conviene tener rociadores? Algo que normalmente no se tiene muy en cuenta en la mayoría de los establecimientos y sin embargo es una de las instalaciones contra incendios más efectivas, más rápidas y con mayor probabilidad de éxito que se tiene en la industria de seguridad contra incendios. Vamos a iniciar entonces la primera parte a través de la presentación en PowerPoint y comenzamos de esta manera. ¿Por qué un sistema de extinción por rociadores de agua? Esto es algo que mucha gente se pregunta, ¿realmente conviene invertir en un sistema de extinción de este tipo de agentes extintores? Básicamente agua, pero puede ser espuma también. No es adecuado para todos los lugares, es específico para algunos, es conveniente para otros y es recomendable para otro tipo de establecimientos. Vamos a ver a lo largo de todos los dos módulos que forman parte de este curso cuáles son las diferentes conveniencias en cuanto a los establecimientos, los diferentes tipos de instalaciones que podríamos llegar a utilizar o no del tema de los rociadores. ¿Por qué un sistema de rociadores? Básicamente porque tienen una tremenda efectividad extintora. Realmente son muy efectivos siempre y cuando respondan a los diseños que tienen que tener. Protegen las 24 horas del día, pues son sistemas normalmente automáticos que se coordinan con otros sistemas de detección que son los disparadores de los sistemas de rociadores de agua. También tienen algo que es fundamental y que es el tiempo de entrada en servicio. Como no interviene la mano del hombre para ponerlo en marcha, normalmente, cuando son sistemas automáticos, por supuesto, el tiempo de entrada en servicio es prácticamente inmediato. Apenas se detecta el foco de incendio, el foco del problema, las células que detectan este tipo de manifestaciones, de eventos no deseados, normalmente que se manifiestan en forma de calor, ponen en marcha todo el mecanismo y el tiempo de entrada en servicio realmente es muy, muy rápido. Y eso es una clara ventaja que tenemos cuando tenemos que luchar contra el fuego, porque el fuego lo que menos le podemos dar es tiempo. Por eso siempre digo, cada vez que hablamos, por ejemplo, en el tema de las brigadas, tenemos un curso muy específico y muy, muy conveniente acá en la Academia Fuegonet, que hablamos de formación de brigadas y estos temas son muy importantes. El tema, por ejemplo, de la vestimenta a los brigadistas, el tema del equipamiento de los brigadistas. Eso nos va a cortar tiempo, nos va a robar tiempo, porque tenemos que trasladarnos a otros lugares para vestirnos, para equiparnos, y cuando volvemos al lugar donde tenemos que estar actuando, realmente la cosa se fue seguramente de las manos. ¿Por qué? Porque se tarda en intervenir. Y el tiempo de entrada en servicio en sistemas rociadores automáticos, al no depender de la gente, es instantáneo. Sumándolo a la efectividad extintora que tiene el agua, realmente lo convierte en una instalación muy beneficiosa, muy conveniente
y relativamente barata en cuanto a sus costos. Ojo que esto es muy importante tenerlo presente también. Muchas veces tenemos que evaluar sistemas contra incendio en lugares que son bastante difíciles de proteger, sobre todo cuando tenemos materiales de clase A, combustible de clase A, papel de madera, caucho, etcétera, etcétera, donde una cobertura con extintores manuales no nos va a alcanzar, porque necesitamos enfriar. Pero aparte de eso, la entrada en servicio tiene que ser inmediata para evitar precisamente que el fuego empiece a evolucionar y a levantar temperatura más allá de las convenientes, ¿no? Porque empieza a formar brasas y cuando forma brasa el material de clase A, la cosa se nos complica y mucho. Por eso es muy importante. Otro punto a favor que tienen los sistemas de rociadores apunta a lo que es la seguridad humana. ¿Por qué? Porque precipitan los humos. Lo que normalmente conocemos como humos de incendio es un complejo mix de un montón de cosas. El humo visible no son otra cosa que partículas de carbón en suspensión, de hollín en suspensión, que son dos cosas diferentes. Uno son combustibles no quemados y el otro es carbono puro proveniente de la desintegración molecular, etcétera, etcétera. También tenemos un curso que se dedica exclusivamente al tema de los humos, muy conveniente. Hay un video que es muy bueno respecto a eso. Y lo que hace los rociadores precipitan el humo visible. Eso que significa que me va a dar mayor posibilidad de poder ubicar una salida de emergencia o guiarme a través de los pasillos de evacuación, porque la presencia del humo no va a ser tan evidente, dado que precipitó, porque lo hizo precipitar el rociado de agua. Tenemos que tener presente, obviamente, que también actúa sobre la temperatura que tienen los humos, eliminando casi de inmediato cualquier evento termodinámico explosivo, como puede ser una explosión de humo, un flujo reverso, lo que se conoce normalmente como backdraft, o una combustión súbita generalizada, porque desciende la temperatura en forma brusca. El agua lo que tiene es una enorme capacidad de absorción de la temperatura. Ya vamos a hablar en algún momento referido a esto. Esto está en los agentes extintores, en los estudios de agentes extintores. Pero hay un inconveniente que desafortunadamente es así. Los rociadores de agua no precipitan ni eliminan los gases tóxicos y peligrosos que puede haber en consecuencia de la presencia de humo. Vamos a precipitar el humo no visible, que es el humo físico, el calor, que es el humo termodinámico, por decirlo de alguna manera, y lo que no va a actuar es sobre el humo químico, sobre la parte química del humo. Así que hay que tener presente todo esto. Por eso siempre el tema de evacuación es muy importante tenerlo presente. El tema de evacuación no es simplemente una elección de brigadistas casi a dedo, hacer una lista, ponerla en la pared, poner un planito, aquí, usted está aquí. Eso no es eso. El proceso de evacuación es muchísimo más complejo. Hay que hacer cálculos, hay que calcular el ancho de salida, hay que calcular, en fin, un montón de cosas que no lo hacen a este curso. Por supuesto hay un curso específico también de evacuación. Otra cosa importante es la versatilidad de los sistemas, su accionamiento, su forma de dimensionarlos, su actuación es sumamente simple, no es compleja para nada, a pesar de que a veces vemos válvulas, sistemas de apertura automática que requiere de circuitos hidráulicos, y vemos un montón de cañerías, comandos, etcétera, que en principio nos puede marear, pero en definitiva todo eso funciona en forma automática y hace que los sistemas de rociadores sean realmente muy fácil de entrar en acción, muy fácil de mantener también y sumamente convenientes. Controlan los humos, controlan el aire caliente, no controlan los gases peligrosos, desafortunadamente es así. Así que esto ya lo mencionamos recién. Y en cuanto a los costos de instalación y mantenimiento, deben estar por debajo de la gran mayoría de instalaciones contra incendio en base a sistemas hidráulicos. Se pueden complementar con redes de incendio siempre y cuando den los caudales y todo ese tipo de cálculos que tenemos que hacer.
¿De qué se trata? Se trata de sistemas de extinción de incendios, son sistemas de extinguir incendios. Y acá tenemos que hacer una aclaración. Hay rociadores que contienen el incendio sin llegar a la extinción total y hay otros que sí son extintores de incendio. Unos son para control y el otro es para extinguir, que son los sistemas de diluvio, que ya lo vamos a mencionar. Pero son sistemas de extinción de incendios. No tenemos que confundirnos con aquellos sistemas que protegen tanques de almacenamiento a granel, por ejemplo, tanques de gas licuado, esferas o en forma de cilindros o depósitos de combustible a granel, esos grandes tanques que vemos en las destilerías que tienen anillos de rociadores, pero esos rociadores no responden en absoluto al tipo de rociadores que nosotros estamos estudiando. ¿Por qué? Porque esos sistemas de rociadores tienen otra función que cumplir, que es la de mantener refrigerado el recipiente. En algún momento vamos a hablar de los sistemas de extinción y control en los almacenamientos a granel, junto con el tema de las espumas. Son instalaciones fijas, es decir, acá no se mueve nadie, son instalaciones que permanecen permanentemente en el lugar que están protegiendo. Consiste básicamente en una reserva de agua que puede ser compartida con otros sistemas hidráulicos siempre y cuando los cálculos den que es agua exclusiva para suministrar el fluido al sistema y además contiene una red de tuberías de las cuales son elementos terminales, es decir, hay una red, es una red de cañerías, son caños que tenemos a nivel de techo y sobre esas cañerías se colocan los rociadores que vamos a estudiar en un ratito. Por lo general se actúan en forma autónoma, trabajan en equipo con sistemas de detección del fuego o de humo o de calor, por ejemplo con el aumento de temperatura o la detección del humo generado por la combustión a través de algunos sistemas específicos. Y sus rociadores tienen un orificio para la salida del agua, un mecanismo de disparo y un deflector, que es esa especie de paragüita que tenemos que hace, que forma, digamos, el rociado, esa cúpula de agua que conocemos como rociador. Esto provoca que el agua no salga en forma de chorro pleno, sino en forma fraccionada, en forma de lluvia. Cuanto más chiquita es la gotita, más efectividad va a tener el sistema. Esto es algo muy importante que tenemos que tener presente. Y buscando un poco en la historia, Henry Parmalee en 1874 inventa el primer rociador automático, aunque en su versión moderna lo hizo Frederick Grinnell en 1882. Así que son sistemas relativamente recientes, porque la historia de seguridad contra incendio data de muchísimos años, varios miles, varios siglos. El principio de operación de estos rociadores siempre se mantuvo sin cambio hasta el día de hoy. Utilizan un elemento de respuesta térmica que operan mecánicamente, una vez que alcanzan un valor específico de temperatura, es decir, una temperatura crítica. Esa temperatura va a hacer actuar desobstruyendo el orificio por donde va a salir el agua. Aquí tenemos una infografía que nos está contando. Tenemos esta rosca es la que va a enroscar obviamente en los sistemas de cañería. Tienen un orificio que tiene un diámetro determinado. Este diámetro es muy importante porque dependiendo del diámetro es el factor K que vamos a ver más adelante que sirve para el diseño de los rociadores. Es un orificio cilíndrico que tiene un determinado diámetro, puede ser 6 milímetros, 8 milímetros, un poco más. Tienen un taponcito que va a ser el alojamiento de un elemento sensor, que este elemento sensor puede ser una ampolla o puede ser un elemento bimetálico que cuando recibe temperatura hay una dilatación de esos metales
generando su desacople, es decir, van a saltar de su posición, dejando libre el orificio por donde va a salir el agua que está presurizada. Tienen un armazón para poder sostener el deflector y a su vez mantener en su lugar a los sistemas obturadores. ¿Cómo se activa? Esto es muy importante porque hay básicamente dos formas de activación de un rociador. Puede hacerse por un elemento termosensible, que son elementos bimetálicos que se van a comportar de forma diferenciada cuando reciben una temperatura determinada. Puede soportar variaciones térmicas, variaciones de temperatura dentro de ciertos parámetros, pero cuando llega a una temperatura crítica, ahí es donde actúan. Y de esta manera salen disparados de su alojamiento, que estaban obturando, su alojamiento obturador, y de esa manera automáticamente liberan el chorro de agua y se pone en marcha el sistema. Y el otro mecanismo es a través de un bulbo termosensible, que son ampollas de vidrio llenas con un líquido especial, con acetona que está coloreada, y el color depende de la temperatura que va a estar, que va a romperse esa ampolla. No es acetona, ya vamos a ver de qué. Me equivoqué, no es acetona. O también pueden que no exista ningún elemento obturador que quede libre y el sistema actúa por un detector de incendio. Ese detector de incendio es el que va a recibir la señal del fuego, del calor o el humo, va a detectar esa variación y va a mandar una señal a una central de comando, que la central de comando es la que va a mandar la señal a la sala de bomba poniendo el sistema en marcha. Los elementos termosensibles es un tapón, siempre en el elemento termosensible, las ampollas son tapones que están obturando ese agujero que tiene el rociador, impidiendo que salga el agua. Ese dispositivo de liberación del tapón es el mecanismo del disparo, que va a actuar cuando ese elemento termosensible se destruye a una temperatura predeterminada, provocando la liberación del tapón y la salida del chorro de agua. Y normalmente esto sucede justo arriba del área donde está el problema, es decir, arriba del principio de incendio. Pueden ser de dos tipos estos elementos termosensibles. Uno es un fusible de disparo, son dos plaquitas metálicas unidas con una soldadura, con un punto de fusión cuidadosamente calibrado. En un incendio, el calor generado ablanda esa soldadura, haciendo que la presión de agua que está actuando en forma permanente sobre el tapón, desarme el sistema y libere la salida. Son rociadores que en muchos casos se están utilizando, son muy confiables y llevan, por supuesto, un mantenimiento predeterminado de todo esto. Esto ya viene calibrado de fábrica, no lo podemos calibrar nosotros. Cada rociador cuenta con un propio fusible, que es esto que estamos viendo en pantalla, y solamente se dispararán aquellos rociadores que van a estar influidos por la temperatura, el fuego y nada más. La temperatura o el fuego, acá no actúan por humo. Perfecto. El fusible está construido en níquel berilio, protegido con una pintura acrílica negra. Esto es como viene de fábrica y no se puede tocar, no se puede pintar el rociador. Por más que quede feo, se tiene que dejar tal cual está. En cuanto al color de pintura y el resto de las prestaciones, acá hay una tablita que nos va a decir, ya vamos a hablar de cómo se clasifican el tema de las instalaciones. Acá vamos a clasificar temperatura ordinaria o intermedia. El punto de fusión de ese elemento bimetálico está en una clasificación ordinaria a 74 grados centígrados sobre cero
y la temperatura ambiente a nivel del techo y como máximo 38 grados centígrados, es decir, aquellos lugares donde se almacena mucho calor. En esos, vamos a sacar un poquito, me voy a retirar de acá un poquito, así se ve bien todo. En esos galpones con techo de chapa que no están aislados, se alcanzan temperaturas muchas veces superiores a 45, 50 grados. Por lo tanto, estos tipos de rociadores en esos lugares no pueden estar. No se puede utilizar un elemento termosensible en ese tipo de instalaciones. Ahí se generalizan las instalaciones que van a contar con detección y esa detección pone en marcha el sistema. ¿Por qué? Porque fácilmente se alcanzan temperaturas que están muy cercanas a la temperatura crítica de un elemento termosensible y por esa razón no se pueden utilizar en ese tipo de lugares, salvo que haya una ventilación, pero tiene que ser una ventilación natural. No podemos estar con ventilaciones mecánicas. Hay una temperatura intermedia. El punto de fusión es 96 grados centígrados, es una temperatura muy importante. Y la temperatura máxima de ambiente en el techo es de 65 grados centígrados. El color del cuerpo es de color blanco para identificarlo. También la temperatura nominal va a estar marcada en el deflector, es decir, esta ruedita que tenemos aquí. Y la NFPA 13, que es la NFPA, el código que habla del tema de los rociadores, puede ser de aplicación otros límites dependiendo de la carga de fuego y la situación de los rociadores y otros requisitos. Es decir, acá nos está dando la pauta de que no solamente tenemos que estar circunscriptos a esto que estamos diciendo, sino también que hay un cierto dinamismo en la aplicación de los sistemas rociadores en otros lugares. El bulbo termosensible, aquí lo tenemos, es un bulbo de vidrio que mantiene el tampón en su lugar y contiene en su interior un líquido que no llena por completo el bulbo. Hay un espacio libre dentro de esa ampollita y cuando el fuego actúa sobre ese bulbo, el líquido hierve y la presión de vapor que genera el cambio de estado va a hacer que la ampolla se rompa y ahí se libera. La descarga se vierte sobre el deflector y la pulverización formando un chorro de agua nebulizada y demás. Esta ampollita que tenemos acá. Esta ampollita que tenemos acá. Los colores tienen que ver con la temperatura crítica, es decir, la temperatura a la cual se va a romper. Perfecto. Disparo por detector de incendio. Nosotros acá tenemos rociadores instalados. Si bien estos cuentan con ampollas, el detector muchas veces puede también ser el elemento disparador. Pero acá hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. No puede existir un elemento disparador a través de un sensor, un detector, si tenemos rociadores con obturación a través de elementos termosensibles. Es decir, para que un detector habilite los rociadores no pueden estar obturados. Esto es muy importante saberlo. No pueden estar obturados bajo ningún punto de vista, porque obviamente si el detector manda agua, el agua no va a poder salir porque hay obturación en todos los rociadores. Así que hay que conocer un poquito de cómo tenemos que combinar estos sistemas y también ver realmente qué es lo que precisamos específicamente para esto. Estos modos de activar el rociador a través de la ayuda de un detector de incendio, abre directamente el rociador y puede ser mediante una válvula solenoide ubicada en la válvula de alimentación a lo que es el rack de rociadores, y esta válvula la va a hacer actuar una central de comando que va a recibir la señal del detector. La ventaja de este sistema es que una vez apagado el fuego se corta la salida de agua y si se reaviva se vuelve a abrir.
Con el sistema de elemento termosensible, una vez que se abrió, no vuelve a detenerse, no se detiene. Es la ventaja que tenemos con los elementos detectores. Va a detectar el incendio, a lo mejor el agua precipita el humo, ya el detector dejó de percibir el humo y automáticamente se actúa sobre la solenoide de la válvula y se cierra. Con los termosensibles no pasa esto. También el disparo puede producirse por un sistema de detección de humo o detección de la ionización del aire. Son distintos sistemas de detectores que podemos llegar a tener. Vamos a hacer un curso específico más adelante acerca de detectores de incendio. Hay muchísima cantidad de detectores de incendio, algunos van a servir, otros no van a servir para los sistemas de rociadores. Todos tienen elementos termosensibles, los rociadores que funcionan solamente por temperatura, y la desventaja es que naturalmente es una instalación un poco más cara. En cuanto a componentes de un sistema rociadores, tenemos una red de tuberías, son tuberías que muchas veces quedan camufladas dentro de lo que es el galpón, las instalaciones. Acá tenemos ramales que son los principales, de los cuales van a salir cañerías colectoras, como en este caso, la segunda foto, que va a tener en este caso un rociador con un bulbo termosensible. Después tenemos los sistemas de unión de tuberías, se pueden tener soldaduras directamente o sistemas de acople modernos. Los puestos de control, que son los que van a controlar el accionamiento de las válvulas de habilitación. Podemos llegar a acoplar también un sistema de alarma a los sistemas automáticos. Las válvulas de control, que pueden ser manuales o pueden llegar a ser automáticas. Y la válvula de prueba. Esta válvula es muy importante. ¿Por qué? Porque la válvula de prueba, cuando se abre, simula que hay un rociador que se activó. Es decir, se rompió el bulbo termosensible de un rociador. Y esto es lo que simula esta válvula de prueba. Me sirve para saber si el sistema está en funcionamiento. Y hay que hacer una prueba. En vez de provocar una rociada puntual, directamente se habilita esa salida de agua que tiene exactamente el mismo caudal y podemos llegar a trabajar sin problema. Acá tenemos una foto un poquito más ampliada, tenemos los colectores de mayor diámetro, por supuesto, y los ramales que van distribuyendo los distintos tipos de rociadores a través de todo el sistema. Podemos tener montantes así o directamente montantes, es decir, ubicado exactamente al revés que está es un rociador que funciona al revés, o directamente apuntando para abajo. Hay muchos sistemas, hay muchos modelos de rociadores, pero más allá de esto siempre son más o menos los mismos los que podemos llegar a encontrar. Recuerden que depende mucho el establecimiento, depende mucho las condiciones, los riesgos presentes, la arquitectura del lugar, también la reserva de agua que podemos llegar a tener. Todo eso me va a definir la posibilidad de poder contar con un sistema de rociadores y si lo podemos llegar a implementar, es decir, a instalar. La ventaja de instalar rociadores en un establecimiento, que puede ser por ejemplo un depósito o grandes un complejo fabriles, es que me permite doblar el área permitida como sector de incendio. Recuerden que el 351 nos habla a nosotros de que un sector de incendio no puede tener más allá de 1000 metros cuadrados y hasta 2000 metros cuadrados si tenemos rociadores. En ese caso sería algo muy ventajoso. Bien, vamos a hablar ahora de la clasificación de los rociadores. Volvemos a la presentación. En la clasificación de sprinklers, como se lo conoce en inglés,
nos dice que se clasifican fundamentalmente por los usos, que pueden ser comerciales, residenciales. En los comerciales hay detectores que son básicos de almacenamiento, decorativos, coberturas tendidas, institucionales, secos, y residenciales que son básicos decorativos y hay boquillas también. Los básicos son los que más se conocen, estos son montantes que van ubicados arriba, estos son colgantes que van ubicados abajo en la vertical de la cañería. Y estos tienen un deflector que son normalmente para aquellos rociadores que están cercanos a una pared. En vez de tirar todo el paraguas cubriendo todo, tienen un deflector que desvía y hacen una cortina de agua. Estos son los básicos, actúan con elementos, con ampollitas, por ejemplo. Para almacenamiento tenemos muchos. Normalmente son todos colgantes, tienen una proyección del agua muy importante, hay caudales muy importantes, como en esta primera fotografía arriba a la izquierda. Tenemos el bulbo termosensible, no es un bulbo, sino que es un elemento bimetálico, la foto del medio arriba. Y después tenemos abajo otros que están protegidos contra alguna acción mecánica proveniente de las actividades que podemos llegar a tener por debajo del rociador. Estos son algunos de los que se utilizan en el sistema de almacenamiento. Sistemas decorativos son rociadores que muchas veces pasan desapercibidos en diversos diseños arquitectónicos, dado que están escondidos, disimulados dentro de la decoración propia de un hotel de pasajeros, de alguna instalación de uso múltiple o lo que fuera. Tienen el mismo sistema de accionamiento, eso no se salva a nadie. Acá tenemos abajo a la derecha uno que se coloca hacia costados, esto es un rociador horizontal, que va a hacer una proyección de agua en forma horizontal. En algunos casos se requiere este tipo de cosas. De cobertura extendida, que son rociadores específicos para algún tipo de almacenamiento importante, donde se cuenta también con deflectores, como en este caso, y hay otro color de pintura. Secos, que son rociadores que normalmente no están presurizados con agua, sí pueden estar presurizados en vez de agua con gases inertes. Por ejemplo, estos dos rociadores que tenemos a la izquierda de la pantalla, uno está en forma montante hacia arriba y el otro colgando hacia abajo. Los dos tienen un elemento termosensible, una ampollita, pero adentro están presurizados con un gas inerte, que puede ser dióxido de carbono, puede ser aire, puede ser nitrógeno. Normalmente aire no se recomienda. ¿Por qué? Este tipo de instalaciones se utilizan en aquellos lugares donde hay riesgo de congelamiento del agua en sistemas de cañería finas, como son los colectores y los ramales en un sistema de rociadores. Por eso, para evitar el congelamiento, están presurizados con gases. Esos gases no se congelan. Cuando se recibe la señal, las ampollas se van a romper y van a liberar el gas. Ese gas, obviamente, va a despresurizarse y esa despresurización es detectada por el sistema y se pone en marcha. Hay de todo. También tenemos rociadores con vela seca en instalaciones húmedas, también con riesgo de heladas. Los rociadores colgantes pueden o deben tener este tipo especial para ese uso. Son algunos rociadores que están protegidos contra el frío, están aislados, se denomina vela seca, muy raro verlo. La temperatura y color de las ampollas responde al grado de temperatura a los cuales se van a hacer efectiva la apertura, es decir, a la temperatura que va a explotar la ampolleta. Lo que contienen, que yo dije mal, la acetona, es glicerina coloreada.
esa glicerina coloreada va a responder a una temperatura específica. No todos los bulbos tienen el mismo diámetro. Y eso es precisamente lo que confiere distintos tipos de temperatura para que ese bulbo pueda llegar a estallar. Observen que tenemos en los dos últimos con temperaturas muy altas de 140 y 260 grados. En uno tenemos una exageración en la ampolla y en el otro tenemos otro tipo de líquido que va a soportar mucho mejor la temperatura. De esto es como normalmente vamos a ver los rociadores en los establecimientos. Abajo están las temperaturas ordinarias, las intermedias, la alta y la extra alta. Genial. La clasificación de temperatura se logra con una variación del volumen del espacio vapor-aire en esa bombilla de vidrio. Cuanto mayor es el espacio, va a haber mayor cantidad de vapor, por lo tanto va a soportar mejor la temperatura, entonces la temperatura va a ser mayor. El tipo de líquido varía según el fabricante y entre algunos puede ser glicerina, acetona o isopropanol. El color es solo un tinte. Acá aparece la acetona. Alguna cosa, algún lado ya lo había asociado. Cuando manejamos estos temas que hay tanta variedad de cosas que hablar, bueno, a veces nos confundimos un poquito, pero no está tan confundido. La acetona o isopropanol también está presente. El color es solo para identificar el tipo de temperatura a la cual va a actuar. El problema de los rociadores es que al depender solo del calor no pueden operar como uno lo espera. ¿Por qué? Cuando el agua se descarga del primer rociador activado, puede enfriar el área circundante y potencialmente afectar la detección de temperatura de los rociadores adyacentes. Este es un problema de diseño. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos en 4 metros cuadrados 4 rociadores, para imaginarnos algo. Debajo se produce un principio de incendio. Entonces el primero de ellos va a actuar y al generar el rociado no va a permitir que los otros 3 rociadores detecten también la temperatura, porque la tienen que detectar. Y la temperatura puede llegar a elevarse en forma brusca y los rociadores van a seguir sin detectarlo. Esto tiene un nombre. Y ahora lo vamos a ver. Significa que los rociadores cerca del fuego pueden tardar más en activarse o directamente no se van a activar, porque hay un rociador que está enfriando todo el aire, no está extinguiendo el fuego, no está actuando sobre el fuego, sino que está complicándole la existencia al resto. Este fenómeno se conoce como sprinklers skipping y es como saltar o brincar la operación de alguno o algunos rociadores, un salto que hay que hace que el resto de los rociadores no detecten el resultado. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos llevando a cabo un diseño de los sistemas de rociadores, específicamente teniendo en cuenta este efecto de skipping. Es muy importante, muy importante. Hay algunas corrientes de investigación, por ejemplo el desarrollo de Johnson Controls, que trajo un sistema de rociadores electrónicos que están actuando en conjunto con detectores de calor que detectan la tasa de aumento de temperatura dentro de una instalación. Es decir, el detector de calor va a actuar. Esto permite una detección ultra rápida de la fuente del fuego y va a mandar una señal de disparo a un sistema mecánico, que ahora lo vamos a ver. Es un concepto de diseño que está basado en desempeño y con aprobación de UL, Underwater Laboratories, que es una de las entidades de certificación más conocidas y renombradas a nivel mundial, que no solamente incendios, sino un montón de cosas, pero son las que más presencia tienen en la certificación de los elementos contra incendios, los sistemas contra incendios. Underwater Laboratories, UL,
y la otra es la FM Factory Manufacturing, que es la que va a certificar también la fabricación, más que nada, de los elementos. Factory Mutual, no Factory Manufacturing, Factory Mutual, que es la que va a certificar la fabricación de esto. Y esto que estamos viendo, este disparo, llega la señal a través de los conductores y va a generar la liberación de un pequeño eje que está presurizado, está frenado con un resorte, y acá se produce por electroimantación la liberación de este elemento, y esto es lo que va a romper la ampolla, y ahí se produce la liberación. Esto actúa en forma electromecánica, libera el eje, y este eje pega sobre la ampolleta y se logra la apertura. Esto se puede adaptar, como vemos acá, se puede adaptar a los rociadores existentes, si es que se evalúa que por ahí podemos llegar a tener un efecto de skipping dentro de lo que es el área de cobertura. ¿Qué debemos saber o definir para tener la seguridad de que el sistema funcionará correctamente? Acá el diseño es bastante extenso, bastante complicado muchas veces. Depende mucho del lugar que nosotros tenemos que llevar a cabo la cobertura con rociadores. Fundamentalmente debemos garantizar el flujo de agua necesario para combatir el fuego. Esto se hace en base a lo que se conoce como factor K, que es muy importante, que es el diámetro del agujero de salida de agua en los rociadores, y también de distintos otros datos que tenemos que tener. La densidad, que es el número de rociadores que se deberá abrir por diseño ante un evento. Los materiales que se pueden llegar a almacenar en el espacio, que estos son determinantes de la instalación. El espaciamiento máximo entre rociadores que podemos llegar a tener en base a la norma CIRAN, también la NFPA 13. Normalmente, una opinión personal, yo siempre me manejo con las normas NFPA, que me parece que tienen todos en forma actualizada en cuanto a cualquier tipo de sistema contra incendio, y sobre todo estos. Definir el área hidráulica remota, también requerimientos en cuanto a los sistemas de racks, las distintas conformaciones de las cañerías, de los sprinklers. Obstrucciones que podemos llegar a tener, vigas en el techo, desniveles en cuanto a la arquitectura del techo. Esas obstrucciones las tenemos que tener identificadas. También gabinetes interiores y hidrantes exteriores que forman parte del sistema de agua de alimentación tienen que estar dentro del cálculo. La reserva de agua contra incendio, que tiene que ser definida en base a la cantidad de instalaciones que van a consumir agua sobre la misma alimentación. Rociadores especiales, si hacen falta. Son, digamos, todos los elementos que tenemos que tener presentes para definir con seguridad que el sistema va a funcionar como corresponde. Es algo bastante interesante, ¿no? A ver, que está bastante interesante. Y ahora vamos a definir otra cosa. Vamos a ir a lo que es la clasificación del riesgo. La clasificación del riesgo. Esto que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque los rociadores no siempre van a responder a un solo tipo de conformación del riesgo. Los riesgos son múltiples y por eso es muy importante definir los riesgos para poder llevar a cabo un diseño específico de los rociadores. Volvemos a la presentación. La clasificación del riesgo depende de muchas cosas. La NFPA 13
menciona que la clasificación por ocupación está definida por la operación que tiene el establecimiento. Se evalúa área por área, es decir, no hay un área específica que va a ser la que me va a definir el diseño, sino que va a haber diferentes operaciones con cantidad de combustibilidad que tienen sus elementos en forma diferenciada, variada. Se toma en cuenta lo que es la geometría, la ventilación y finalmente la interacción que puede resultar entre la descarga de agua de un rociador en los elementos combustibles. Los factores que pueden afectar este tipo de clasificación, en primer lugar, es la combustibilidad de los productos presentes. Estamos hablando de los combustibles, por supuesto. La distinta categorización en cuanto a combustibilidad es muy importante. ¿Qué cantidad de productos hay en el espacio donde nosotros vamos a estar ubicando los rociadores? Cuando hablo de espacio, no hablo de espacio confinado, sino el espacio cobertura de los rociadores, que es otra historia. Hay que tener en cuenta eso. ¿Cuál es el volumen de ese producto en el ambiente? Las alturas de almacenamiento. Esto requiere también un especial cuidado porque muchas veces necesitamos bajar parte de los rociadores para ubicarlos dentro de lo que son los racks de almacenamiento. Es decir, colocar rociadores intermedios para que puedan actuar antes de que el fuego pueda afectar a todo el combustible arriba. La forma geométrica del espacio, la ventilación existente es muy importante, porque muchas veces si hay un exceso de ventilación, los detectores no van a actuar, los rociadores no van a recibir calor y no van a actuar, entonces es muy importante conocer este tipo de cosas. También el tipo de actividad que se presentan, los riesgos propios, el tipo de construcción, que son lo que van a definir y que van a entrar en lo que es la categorización de los rociadores. Para clasificar por ocupación tenemos que la NFPA define la ocupación por las operaciones que tiene el establecimiento. Aquí se evalúa área por área las diferentes operaciones con la cantidad de combustible que tienen sus elementos, tal como estuvimos viendo recién. Es necesario analizar también la interacción de la descarga del rociador con los elementos combustibles. ¿Esto qué quiere decir? ¿Realmente los rociadores pueden alcanzar durante su descarga los elementos que tienen que proteger? Bueno, esta interacción hay que estudiarla, porque no muchas veces tenemos que los rociadores puedan llegar a cubrir porque no penetran en áreas donde tienen que penetrar. Para eso hay un estudio, hay una planilla, que es la básica, que es la información, el certificado de información del owner, que es owner es clientes, donde, precisa un montón de preguntas que tenemos que responder para poder llevar a cabo el tema de la clasificación. Este certificado de información es una guía y que es indispensable llevarlo a cabo, ya que especifica, por ejemplo, qué tipo de construcción tenemos, qué ocupaciones especiales podemos llegar a tener, por ejemplo, hangares, aeropuertos, terminales marinas, plantas de generación, sistemas de proceso, un montón de tipos de ocupaciones especiales, materiales especiales, si tenemos combustibles líquidos o gaseosos, aerosoles, nitrato, pales vacíos. Fíjate, los pales vacíos lo toman como un material especial, es algo muy importante tenerlo presente. También operaciones especiales, si tenemos cocinas industriales, solventes, pinturas, es decir, combustibles que pueden estar pulverizados, almacenamientos temporarios que muchas veces no se tienen presente, pero hay que tener presente que aquellos lugares destinados a almacenamiento, aunque sean almacenamientos temporarios, son muy importantes evaluarlos. Una vez que se tiene todo esto, visto que el certificado de información del cliente ha identificado todo esto, empezamos entonces a evaluar el tipo de riesgo. Y esto es muy interesante porque vos fíjate que acá tenemos una fotografía que realmente nos está diciendo que estamos ante un problema bastante complejo si queremos protegerlo contra incendios. Nos hablan de varios niveles.
Light Hazard, Ordinary Hazard Grupo 1, bueno, riesgos ordinarios, peligros ordinarios Grupo 1, 2, riesgo leve, riesgo extraordinario Grupo 1 y también Grupo 2, ocupaciones mixtas, que son las que vamos a empezar a ir definiendo. La clasificación del contenido se refiere a los almacenajes que están en el espacio y al tipo de materiales que se están almacenando. Tiene que ver con todos los factores que afectan su estabilidad en caso del fuego, con todos los factores que afectan su estabilidad en caso de fuego. Se analizan por forma de almacenaje. Vos fíjate, este es un tema muy, muy trascendental en cuanto a su importancia. La forma de almacenamiento. Si están apilados, si están en pales, si están en racks, si están en bolsas, si están empaquetados con nylon. También el tipo de geometría que tienen los materiales, el tipo material, la combinación de varios tipos de materiales, como estamos viendo recién en esa foto, y todo lo que vemos acá en estas estanterías, también con una vía de traslado, es la que tenemos que tener presente. Acá vamos a clasificar los commodities, los contenidos, como clase 1, clase 2, clase 3, clase 4, plásticos de grupo A, plástico de grupo B, plástico de grupo C. Nosotros podemos hablar que hay un tipo de plástico, pero los plásticos son polímeros extraordinariamente diferentes en cuanto a su reacción al fuego. Por eso se los clasifica en forma diferenciada. Otra foto muy interesante. La clasificación por contenido refiere a los materiales que están almacenados y su estabilidad ante el fuego. Se analizan todo lo que estuvimos viendo recién en cuanto a su forma de almacenamiento, y un riesgo leve debe protegerse con los criterios para ocupaciones de riesgo leves establecidos en esta norma los siguientes. Por ejemplo, un riesgo leve sería un espacio con poca cantidad y en baja combustibilidad de contenidos. Un riesgo ordinario son espacios con moderada cantidad y baja combustibilidad de los contenidos, o apilamiento de contenido con baja combustibilidad que no excede los 2,40 metros de altura en su almacenamiento. Los riesgos de tipo ordinario 2 son espacios con moderada a alta cantidad de combustibilidad, y los apilamientos moderada combustibilidad y con almacenamientos que no superan los 3,70 metros. El riesgo grupo 1 extra son espacios con mucha cantidad y de muy alta combustibilidad de contenidos. Hay presencia de polvos, pelusas u otros materiales que introducen la probabilidad de incendio de rápido desarrollo. Son los que van a alimentar rápidamente el fuego. Riesgo extra son espacios con mucha cantidad y muy alta combustibilidad. Son espacios con cantidades sustanciales de líquidos combustibles o inflamables, y son espacios donde es extensa la protección de combustibles. Y los almacenamientos en pilas de gran altura, hay disposiciones que no cumplen con los requisitos de la NFPA 13 en estos puntos que están ubicados acá, y deben estar protegidos de acuerdo a los capítulos 20 a 25 de la NFPA 13. Hasta aquí entonces hemos visto todo lo que tiene que ver con la primera parte, las generalidades de lo que es la introducción a los rociadores. Vamos a estudiar en la segunda parte ya algunos elementos que tienen que ver más que nada con el diseño. Vamos a ver algunas fórmulas, algún tipo de cálculos que se hacen, muy básicos, porque es muy complejo esto y tampoco es para que nosotros desarrollemos cálculos, simplemente para que conozcamos que estos elementos son extraordinariamente versátiles, muy pero muy importantes, y que en muchos de los lugares donde nosotros ejercemos nuestro trabajo podemos llegar a proponerlos como solución a muchas cosas. Nos vemos entonces en la segunda parte de lo que es rociadores, en el segundo capítulo, en el próximo video. Nos veremos entonces. Muchas gracias y hasta luego.